En este video vamos a abordar un tema mencionado en el video anterior y que no quedó aclarado del todo de qué se trataba: la cultura organizacional. Si vamos a su definición, la definición más aceptada por la comunidad del transporte, dice que es el conjunto de, ahí hay una serie de expresiones y términos como costumbres, sentimientos, creencias, etcétera, que caracterizan a un grupo de personas que trabajan dentro del ámbito de una misma empresa. Bien, este término puede aplicarse fuera de la empresa y abarcar a toda una inmensa región, una serie de países en donde los cuales, para citar un ejemplo rápido, no es culturalmente aceptable que un subordinado corrija a su superior. El subordinado recibe la orden del superior y aunque sabe perfectamente que esa orden es incorrecta, va y la cumple. Así de increíble era la cosa hasta hace unos 10-20 años aproximadamente. Y bueno, en estos últimos años esa situación se revirtió afortunadamente muy rápidamente. Bien, ¿a qué nos referimos con costumbres, sentimientos, creencias, mitos, actitudes que figuran acá en la definición? Bueno, el tema de las costumbres. Por ejemplo, podríamos estar dentro de una empresa donde por costumbre las normas de procedimiento para hacer una tarea son completamente ignoradas, porque los operarios no creen en ellas. Y la empresa lo tolera. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones de que justamente no se producen accidentes, no se producen demoras, la mercadería es terminada o el trabajo es terminado, etcétera. Aunque podría ser la costumbre totalmente opuesta. Una persona o un trabajador cualquiera de esa empresa no hace ninguna tarea que no tenga una norma de procedimiento que la respalde. O sea, hay que hacer tal tarea. ¿Dónde está la norma de procedimiento? No existe, entonces no hago la tarea. Bien, no porque sea un capricho, sino porque, hay una relación directa entre cumplir una norma de procedimiento con el tema de evitar accidentes. Y si no hay una norma de procedimiento, denmela si hago la tarea en forma segura. Y también ocurre lo opuesto. Hay normas de procedimiento que pueden estar mal hechas, y si se da una sucesión de muchas normas de procedimiento que los trabajadores se dan cuenta que están mal hechas, los trabajadores terminan por ignorarlas y hacerlo de la manera que les parezca. Y esto no podría hacerse si no tuviera el consentimiento de la empresa. Y eso forma parte de la cultura organizacional, de que la empresa tolera que se hagan trabajos sin estar respaldados por una norma de procedimiento. Ese es un ejemplo de costumbres, de sentimientos, por ejemplo. Si los trabajadores reportan, por ejemplo, muchas deficiencias de seguridad que ven a diario y no pasa nada, la deficiencia continúa, el lugar está poco iluminado, hay bordes filosos y calientes, por ejemplo en el taller de la sala de máquinas, el girocompás que tiene un error inexplicable, de los dos radares funciona solamente uno solo, y uno reclama y termina por tener el sentimiento de que sus opiniones no son tenidas en cuenta. Y ¿cómo termina esto? Deja de reportar esas deficiencias, porque siente que no sirve para nada. O
podría ser exactamente lo contrario. Podría ser que el sentimiento de los trabajadores es que la empresa se preocupa por la seguridad y sus peticiones de seguridad son rápidamente concedidas. Creencias. Bueno, podría ocurrir, relacionado con el tema anterior, que el tripulante que reporta deficiencias y que las mismas no son atendidas nunca, termine por creer que la empresa esté tomando una animosidad contra él y deja de reportar las deficiencias porque teme ser despedido. Bueno, eso viene muy de la mano con el tema que viene a continuación, los mitos, ¿sí? Porque no hay ninguna objetividad en esa creencia, ¿sí? Un mito podría ser, bueno, mira, un compañero le dice al que tiene la costumbre de reportar, bueno, mira que lo mismo que vos estás haciendo lo hizo tal persona el año pasado y la terminaron echando, la terminaron despidiendo de la empresa. Y bueno, cuando uno le pregunta en qué mes fue, cómo se llamaba esa persona, no sabe explicarlo, porque eso pasa de boca en boca y uno nunca termina de confirmar si es verdad o no. Entonces generan mitos, ¿sí? Los sentimientos, las creencias y los mitos van todos de la mano. Actitudes. Por ejemplo, la manera en que se desempeña la autoridad una empresa puede generar actitudes positivas o negativas en los trabajadores. Bueno, vamos a ver más adelante que podría generar actitudes adultas en los trabajadores y por lo tanto se comportan de manera muy profesional. O por el contrario, el poder que ejerce la empresa, la forma en que ejerce su poder, genera actitudes de rebeldía, actitudes adolescentes, que hacen que los trabajadores por rebeldía cometan actos inseguros. Y eso ya lo vimos en el modelo de investigación simple, forma parte de la causa directa de los accidentes. Bien, entonces es esto, una costumbre, un sentimiento, una creencia, un mito y actitudes que se ven. O sea, nada de esto está escrito. Por eso, sigue la definición, la mayor parte de la cultura organizacional consta de normas que no están escritas, pero que irremediablemente orientan el comportamiento de los trabajadores en una determinada dirección o varias direcciones y que terminan por definir la manera en que los trabajadores se relacionan entre sí o con el exterior de la empresa. Bien, esto es muy difícil de detectar, salvo tras una investigación, por ejemplo, posterior a un accidente, en los interrogatorios, en las entrevistas que se hacen a los trabajadores. Entonces uno empieza a averiguar cosas y aparecen estas palabras en los testimonios, la costumbre, el sentimiento, no, acá no se puede hacer eso porque si no te echan, o al revés. Bueno, podría ocurrir que mientras más reportes hay una creencia de que, bueno, los ascensos, las mejoras en los puestos laborales se facilita. O sea, hay de las dos cosas. Bueno, esto es una cultura organizacional. Es decir, es algo subjetivo, pero que cobra materialismo cuando ciertos trabajadores orientados por estas costumbres, sentimientos, creencias, etcétera, hacen algo que puede
pasar dos cosas, que hacer que la empresa sea una empresa estrella en seguridad, o todo lo contrario, una empresa mal conceptuada, en el cual la seguridad tiene muchos cuestionamientos. Bien, en estos dos ejemplos que di, que son ejemplos extremos, se basa la definición de los dos tipos de cultura organizacional. Lo que llamamos las culturas activas, que se caracterizan por altos niveles de motivación de sus trabajadores. Y después, bueno, vamos a ver el otro tipo de cultura. Vamos a ver de las culturas activas por qué se caracterizan. En las culturas activas, ya que existen altos y hasta diría altísimos niveles de motivación, los trabajadores logran desarrollar su máximo potencial. Y el ejemplo de todo esto es Google. Vamos a seguir viendo otros factores que la caracterizan para comprender por qué en la empresa Google es una empresa que tiene una cultura organizacional de tipo activo. Se prioriza el trabajo en equipo sobre el individualismo, como se ve acá. Se prioriza la calidad del producto obtenida sobre la cantidad producida. Y se prioriza también la creatividad y la cooperación entre individuos. La creatividad se premia y la cooperación se premia, mientras que el individualismo se castiga. Se prioriza la creatividad sobre el conformismo. Bien, entonces está en total acuerdo con lo que dice acá entre paréntesis. Las culturas activas se caracterizan porque tienen altos niveles de motivación. Esto hace que el conformismo desaparezca porque aparece la creatividad. Que el trabajo en equipo prevalezca sobre la competencia, porque la competencia lleva al individualismo. Y el individualismo en una cultura organizacional de tipo activo no está bien visto. Es más, está demostrado que la mente más brillante del mundo jamás podría competir contra un equipo de trabajo de inteligencia en rangos normales. Eso ya está demostrado, forma parte de otras ciencias, que no lo vamos a ver acá. El trabajo en equipo tiene muchos mejores resultados y llega más lejos que el trabajo individual. Bueno, entonces este es el tipo de cultura consistente con los conceptos de calidad total y mejora continua. Es decir, productos que no fallan nunca o casi nunca, y de mejora continua porque el producto se puede mejorar con actualizaciones, incorporarle funciones que antes no tenía. Por eso mencioné a la empresa Google, me pareció la más adecuada. Pero aplica a cualquier tipo de empresa, inclusive a las empresas marítimas o cualquier empresa de transporte. Bien. Acá dije anteriormente la calidad total en cuanto a que es capaz de producir productos que no fallan nunca. Bueno, en realidad si un producto se lo deja trabajar más de la vida útil va a fallar en algún momento. Bueno, en estas culturas existe un alto nivel de motivación por supervisión. Y cuando una pieza llega a su vida útil es reemplazada. Es reemplazada así nomás, sin importar si funciona correctamente.
O sea, no se le da la oportunidad de que falle. Al llegar al límite de su vida útil, es reemplazada. Entonces por eso se dice que no, esa pieza no falló nunca, desde que se la instaló hasta que se la retiró. Bueno, si hay una cultura de tipo activo, bueno, el otro tipo de cultura es de tipo pasivo, que se está caracterizando por un bajo nivel de motivación de sus empleados. Vamos a ver por qué se caracteriza una cultura pasiva. Acá dice que los trabajadores temen relacionarse con los demás, basados en la creencia, ven acá aparece una palabra que vimos en la definición de cultura organizacional, basado en la creencia de que en un futuro próximo su puesto de trabajo podría quedar en juego. ¿Por qué? Por pasarle mis conocimientos a él y después él termina quedándose con mi trabajo. Bueno, puede ser una creencia, puede ser un mito que va de boca en boca y que dice, sí, por compartir mucho tus conocimientos, hace 5 años echaron a una serie de trabajadores y bueno, eso pasa de boca en boca y nunca se sabe si es un mito o si tiene base fundamentada. Así que en las culturas pasivas hay individualismo, o sea, los trabajadores temen relacionarse con los demás, temen formar equipos de trabajo y si lo hacen son obligados a hacerlo a la fuerza. Y ese equipo de trabajo se va a caracterizar por no compartir los saberes. Bueno, en una cultura pasiva, como dice acá, los trabajadores son llevados a pensar, son obligados a pensar que las normas de procedimiento o las ordenanzas internas que provienen de la gerencia son más importantes que la creatividad que tiene cada trabajador, que las creencias que tiene cada trabajador y los valores personales de cada trabajador. Es decir, hay que hacer lo que manda la gerencia, porque lo que manda la gerencia es más importante que lo que yo creo, que lo que yo pienso y la creatividad que yo pueda tener en sugerir un cambio para mejorar la calidad del producto o hacerlo, no sé, 3 días más rápido, etcétera. Es decir que este tipo de cultura lleva a que no haya motivación. No, al no haber creatividad, no hay motivación. Al no haber trabajo en equipo, no puede existir la calidad total ni la mejora continua. Es decir, se hacen los trabajos, se terminan y el producto no puede decirse que tenga una calidad total y que este tipo de empresa se caracterice por una mejora continua en el trabajo o el servicio que realiza. Entonces la gran diferencia es la libertad que se le da a los trabajadores, guiados por su motivación. Mientras que en las culturas activas se fomenta la motivación, en las culturas pasivas es como censurada. Pues la motivación me lleva a la creatividad. Yo creo que esta tarea se puede hacer de otra manera, pero no. Los trabajadores, como dice acá en la definición de culturas pasivas, son obligados a pensar y terminan creyéndolo que las normas que dicta la gerencia son más importantes que la creatividad o lo que yo pueda pensar. Bueno, hay otra manera de definir a las culturas organizacionales que es exactamente igual a la anterior, nada más que en vez de llamarse activas y pasivas, se llaman fuertes y débiles.
esto que vamos a ver ahora es una definición muy parecida a la anterior. En las culturas fuertes, los trabajadores hacen las cosas porque sienten que están haciendo lo correcto. O sea, no necesitan que nadie les diga que lo hagan de determinada manera, porque ellos mismos lo hacen de esa manera. Y que, como dice la definición acá, ya que los trabajadores sostienen y comparten los valores y creencias que tiene la empresa. Es decir, que las creencias y los valores que tienen los trabajadores coinciden con los que emanan de la gerencia. Entonces se generan culturas fuertes, dinámicas, que tienden a resolver rápidamente los problemas y los desafíos que hayan, y es como que esta empresa funciona como un mecanismo de relojería. Bueno, entonces en una cultura fuerte, ya que los trabajadores y la empresa comparten los mismos pensamientos, los controles que realiza la empresa en cada sector, los controles de calidad, los controles de eficiencia, los controles de presentismo, los controles de seguridad, en una cultura fuerte los controles no son mal vistos para nada, porque justamente los trabajadores están convencidos que están haciendo lo correcto y además sienten que la empresa los respalda, porque de la gerencia emanan también los mismos valores, creencias, la misma forma de hacer una tarea. Es decir que en una cultura fuerte las cosas se desarrollan en forma natural y no forzada, coercitiva, con amenaza de sanciones. No, todo eso no existe en una cultura fuerte. El caso opuesto son las culturas débiles, donde los trabajadores de ninguna manera comparten sus valores y creencias con los de la empresa y están ahí para hacer un trabajo. El trabajo que hacen es un trabajo más. No hay motivación. No hay motivación porque una vez que sugieren algo, la empresa los censura y dicen no, hay que hacerlo de la manera que yo digo, de la manera que lo dicta la gerencia. Por eso mismo piensa que los controles son medios de coacción. Me están vigilando, están viendo si trabajo rápido o lento, están viendo si estoy aplicando las normas de procedimiento de la empresa, están juntando información que podría llegar a despedirme. Bueno, y hay una alta componente burocrática, porque como en las culturas débiles las cosas se tienen que imponer a la fuerza, porque los trabajadores no comparten lo que manda la gerencia, y la gerencia tiene que cuidarse su parte legal, bueno, hay una alta componente burocrática, hay comunicados de cómo hacer las cosas, hay preavisos de que las cosas se van a hacer así o asá, hay avisos de cuáles podrían ser las sanciones, hay una presanción, un aviso previo, existe la sanción leve, la sanción grave, y bueno, eso es todo papeleo, tiene una alta componente burocrática. Ojo que las culturas fuertes también tienen una componente burocrática, porque es la manera en que se tiene que administrar una empresa grande, todo tiene que quedar registrado. Pero ese tema forma parte del curso del ISM, el International Safety Management Code, donde rige el principio de que
hay que hacer todo lo que está escrito y hay que escribir todo lo que uno va a hacer. Hay que hacer todo lo que está escrito y hay que escribir todo lo que uno va a hacer. Es decir, está hablando de, cuando habla de escribir todo lo que uno va a hacer, está hablando de escribir la norma de procedimiento. Y cuando dice hay que hacer todo lo que está escrito, es hacerlo en la forma en que dicta la norma de procedimiento. Bueno, para finalizar, entonces, en una cultura débil o pasiva, los valores de la empresa tratan de imponerse a la fuerza. Bueno, esto ya lo habíamos dicho antes, por eso está la alta componente burocrática para empujar la cosa, para empujar la cosa hacia adelante y que el trabajo se termine haciendo a pesar de la rebeldía o indiferencia de sus trabajadores. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un tipo de cultura activa o fuerte, que es lo mismo. Hay dos trabajadores que están haciendo una tarea y uno de ellos le dice al otro, bueno, esta es la forma más segura de hacer este trabajo, y el otro comparte la idea y la comparte enfáticamente. En efecto, así es, por ejemplo. Pero si en esta empresa el tipo de cultura fuera el opuesto, es decir, una cultura pasiva y débil, el diálogo que se mantendría es este. Uno le diría al otro, básicamente, esta es la mejor manera de hacer este trabajo para que no te despidan o no te echen. Y el otro, pasivamente, sumisamente, dice, entiendo, comprendo. Como que no está convencido de que lo que está haciendo es la mejor manera de hacerlo. Pero hay que hacerlo así porque si no lo pueden despedir. Entonces, acá tenemos el mismo barco, el mismo lugar de trabajo, la misma tarea, pero realizada bajo una cultura activa y fuerte, con altos niveles de motivación y creatividad, mientras que el de abajo es una cultura pasiva, débil, sin creatividad, sin incentivo para formar equipos de trabajo, sin incentivos para compartir los conocimientos, etc. Entonces, para finalizar este video, la cultura organizacional de una empresa, a pesar de que en la definición habíamos dicho que estaba integrada por cosas que no están escritas, pero se puede revelar a través de esta manera. En la manera en que gestiona sus recursos humanos. Es decir, ¿cuál es la forma de contratación de esta empresa? ¿Contrata al que pide menos sueldo o contrata al que está más capacitado? Bueno, si contrata al que está más capacitado, es de esperar que esa persona se desempeñe de una manera que la probabilidad de que cometa un accidente sea menor que si la empresa contratara solamente a las personas que piden menores sueldos. O sea, son dos formas totalmente diferentes de contratación. Y eso revela el tipo de cultura organizacional en la que estamos. Bueno, en la política de salarios, es decir, me van a ascender a un puesto superior. ¿Hay un plus por eso o voy a seguir ganando lo mismo? O sea, tengo la misma responsabilidad por el mismo sueldo, o tengo mayor responsabilidad por el mismo sueldo,
o aumenta la responsabilidad en función del sueldo. Lo mismo si los salarios en esta empresa son más bajos que la de una empresa parecida que hace el mismo trabajo. Podría haber una empresa que pagara el doble de lo que estoy ganando ahora y estamos haciendo los dos el mismo trabajo. Bueno, eso genera desincentivos. O al revés, si estoy en la empresa que paga el doble de salario que las demás, bueno, hay un incentivo que podría ayudar a la creatividad, al trabajo en equipo, etcétera, a la colaboración. Bueno, en la forma que trata a sus empleados, es decir, en una primera aproximación podríamos decir si los trata bien o los trata mal. ¿Y por qué los va a tratar bien o los trata mal? A ver, el empleado que me reporta todas las semanas 10 deficiencias de seguridad, bueno, lo podré nombrar empleado del mes y bueno, estamos en presencia de una cultura organizacional fuerte y activa. En cambio, si por reportarme tantas deficiencias yo le voy retrasando el ascenso o ante cualquier mínimo error que cometa le aplico una sanción desmesurada, bueno, ahí lo estoy tratando mal y eso va a crear una reacción en ese empleado. Bueno, esto es lo que dijimos anteriormente en cómo gestiona el sistema de premios y castigos. Bueno, las culturas organizacionales que permiten una cierta libertad de toma de decisiones a ciertos empleados, como los capataces, los contramaestres, son culturas fuertes. En cambio, si al contramaestre no se le permite ningún tipo de libertad para tomar decisiones, sino que tiene la orden de consultarle todo al jefe de cubierta, y bueno, estamos en presencia de una cultura débil, porque no le deja al contramaestre sentirse importante la tarea que está realizando y podría ocurrir que la termine realizando a desgano. Y si él la realiza a desgano, va a bajar la guardia en la manera de cuidar a sus subordinados, que son los marineros. Entonces todo repercute. Bueno, la cultura organizacional que considera positiva la creatividad de los empleados es una cultura fuerte, como vimos anteriormente, y si la sanciona por apartarse de lo dicho por la gerencia, bueno, es una cultura débil. En la manera que ejerce su poder, es decir, en la manera en que aplica todos los puntos que vimos anteriormente. La empresa tiene poder, tiene el poder de contratar, tiene el poder de despedir, tiene el poder de suspender, y entonces eso hace que los empleados lo vean y obviamente sean orientados hacia una dirección para evitar de que ese poder lo perjudique. Es decir, trato de conservar mi trabajo, obedezco lo que dice la gerencia, cumplo todo lo que me dicen, aunque no estoy convencido de que eso esté bien. O al revés. Lo hago porque creo que está bien lo que me están ordenando. Bueno, ¿por qué aparece el tema de cultura organizacional en este curso? Porque la manera en que está estructurada la cultura organizacional de una empresa, la manera en que está estructurada, puede favorecer la aparición de un accidente.
Es decir, en esa cadena de errores, eventos y circunstancias que llevaron a un accidente, una de las circunstancias podría ser que estábamos dentro del ámbito de una cultura débil. Es decir, el empleado sabía que esa no era la manera correcta de hacer la tarea, que se podía ocasionar un accidente, pero la hizo porque temía perder su puesto de trabajo. Pero ahí estaba el accidente esperándonos con toda su paciencia y apareció a través de él. Y se generó un accidente en una cultura organizacional de tipo débil. Lo que no inhabilita que los accidentes aparezcan en culturas organizacionales de tipo fuerte, aunque también hay que reconocer que en menor porcentaje. Bien, entonces dejamos este tema aquí y recuerden